Comparación, por ejemplo, con la Universidad de Barcelona, que es la 149, o la Universidad Complutense de Madrid, que es la 164. La matrícula, que este es el dato que más importante nos parece y que mayor peso tiene, es actualmente de 373,000 personas, 682. Esto, si lo comparamos, por ejemplo, con la UB, tiene 41,000 personas en su matrícula, o la Universidad Complutense de Madrid tiene 64,600 personas en su matrícula. Con esto me parece que nos podemos dar una idea del tamaño de universidad del que estamos hablando, el tamaño de población que incluso puede llegar a ser la de una ciudad pequeña, ¿no? Eh, en cuanto al personal docente e investigadores en la UNAM, tenemos actualmente 42,615, a diferencia de las otras dos universidades que se ubican en 6,000. Y tenemos 133 carreras con 241 opciones educativas, mientras que en las otras universidades que les mencionaba tienen 72 grados y 78 grados. Entonces, bueno, esto para poner un poco en contexto el tamaño de la universidad en la que estamos trabajando. La siguiente, por favor. Eh, Gracias. La UNAM actualmente tiene, además de todas las facultades que tiene la UNAM a nivel licenciatura, tiene 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y 5 del Colegio de Ciencias y Humanidades, SH, a comparación de la Universidad de Barcelona, que no ofrece bachillerato, y la UCM, que tampoco ofrece bachillerato. ¿Por qué pusimos este dato? Porque una de las cuestiones de los cambios interesantes y retadores que acaba de suceder con Espora es que el año pasado, en septiembre, si mal no recuerdo, comenzamos a trabajar en todas las prepas y CCHs de la UNAM. Es decir, actualmente hay una sede de Espora en cada uno de los 14 planteles que tenemos de educación media superior, más las sedes que tenemos en licenciaturas, que ya les platicaremos ahorita cuántas son. En total tenemos actualmente entre 29 y 30 sedes, si mal no recuerdo. La siguiente, por favor. Ok, algunos de los retos que enfrentamos en la UNAM es, por un lado, la desigualdad socioeconómica. Según el informe de indicadores sociodemográficos del ingreso a la licenciatura de la UNAM, en 2023, el 49,5 de los hogares de los estudiantes percibían un ingreso menor a 2 salarios mínimos mensuales. En el 2023, el salario mínimo era de 207,44 pesos diarios, es decir, 12,446 pesos mensuales. Es el salario, el ingreso que percibían casi la mitad de los hogares de los estudiantes que están en la UNAM. Entonces, si bien la UNAM tiene una población sumamente diversa y tenemos personas también con indicadores sociodemográficos distintos, es muy importante ver que casi la mitad de nuestra población se encuentra en una situación de carencia económica y también, pues como hemos visto a lo largo del tiempo, de múltiples carencias psicosociales. De ahí, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante también, pero de ahí la importancia de que Espora sea un programa gratuito. A diferencia de otros programas también, Espora es un programa pagado por la universidad, pagado por las facultades, pero gratuito para las y los estudiantes que se acercan a nosotros y que a veces, de verdad, trabajamos con estudiantes que apenas logran juntar el dinero para sus transportes diarios, para comer algo en la escuela y listo, ¿no? La siguiente, por favor. Otro reto que tenemos en la UNAM muy presente y muy fuerte actualmente es el de la violencia de género en la comunidad universitaria. La UNAM cuenta con un protocolo especializado para estos casos que me parece que se creó en sus primeras versiones en el 2016 y luego se fue mejorando, trabajando y formalizando hacia el 2019, 2020.
Este se llama Protocolo para la Atención a Casos de Violencia de Género y busca ofrecer una atención integral de acompañamiento y medidas de protección a las personas que denuncian. Acá, por ejemplo, les poníamos un dato de enero a diciembre de 2023. En el área de género fueron atendidas 943 quejas. La mayoría fue por violencia del género y el 99.3% impuestas por mujeres. De la misma forma, más del 90% de las personas imputadas eran varones. ¿Por qué nos parece importante mencionar la violencia de género en la comunidad universitaria? Porque muchos de los casos que recibimos también tienen que ver con esta problemática, con situaciones de violencia que han vivido o bien en la universidad o bien antes de su ingreso a la universidad, pero que siguen teniendo repercusiones y siguen afectando la vida académica de las personas con las que estamos trabajando. La siguiente, por favor. Acá, bueno, un poco les poníamos México en algunos números que nos parecen importantes, particularmente la tasa de homicidios, que sabemos que es una tasa de homicidios bastante alta, la pobreza y las carencias sociales, sabemos que el 36.3% de nuestra población está en situación de pobreza y el 39.1% tiene carencia a acceso de servicios de salud. Y un dato muy importante que es cuánto se gasta en salud. Según los datos de la Secretaría de Hacienda, el gasto público en salud de 2023 fue del 2.73 del Producto Interno Bruto. Y ahorita vamos a ver cuánto de eso se gastó en salud mental específicamente, que por supuesto ahí se reduce muchísimo. La siguiente, por favor. Em, en México, ¿qué pasa en términos de salud mental en nuestro país? ¿A qué problemáticas y a qué retos nos enfrentamos? Estimamos que el 85% de las personas con algún padecimiento mental no recibe atención y esto es un dato súper interesante. Quienes la reciben tardan alrededor de 14 años desde el inicio de los síntomas hasta recibir atención por primera vez. Este es un dato del Instituto Nacional de Salud Pública. Esto es importante porque además de Espora, todos estos proyectos y programas universitarios de atención a la salud mental tienen una función muy importante en reducir esa brecha justamente entre que las personas empiezan a manifestar algún malestar o algunos signos de dificultades en términos de salud mental y el tiempo que llevan para buscar una primera atención. Cuando esa primera atención está en sus entornos, cuando esa primera atención es accesible, es segura o incluso es gratuita, reducimos tajantemente este tiempo de retraso y tenemos mejores posibilidades en la atención. Por supuesto, cuando alguien llega después de 14 años del inicio de los síntomas, nos encontramos muchas veces con padecimientos ya crónicos y ya mucho más instalados en el sujeto y mucho más difíciles de poder abordar. Eh, en nuestro país, el 1.3% del total del presupuesto de salud se destina para atender a la salud mental. La siguiente, por favor. Ok. Em, de acuerdo también con datos de la OMS y del INEGI, el 24.7% de los jóvenes mexicanos viven afectados por uno o más problemas de salud mental. Es decir, prácticamente una cuarta parte, uno de cada cuatro jóvenes mexicanos tienen alguna problemática de salud mental. Los tres principales motivos de consulta que encontramos en los servicios de salud mental pública a nivel nacional son 51% por ansiedad, 25% por depresión y 7% por trastornos de la conducta en adolescentes y niños. También sabemos que las mujeres son quienes más ayuda piden. De hecho, en todas nuestras sedes, en las estadísticas que hacemos hacia el final de cada semestre, en efecto, la gran mayoría, casi un 60, a veces hasta un 70% de quienes nos consultan son mujeres. Em, También sabemos que la tercera parte de las consultas médicas por ansiedad fueron solicitadas por personas entre 15 y 29 años y bueno, como ya les decía, el 75% de los consultantes de ese grupo de edad son mujeres.
La siguiente, por favor. Luego, ¿qué sabemos alrededor del suicidio? Esta es una problemática que, por supuesto, ya la enfrentábamos cuando estábamos en las sedes de nivel licenciatura, pero ahora que estamos en las sedes de preparatorias y CCH, se ha disparado de manera impresionante la cantidad de casos que vemos con ideación suicida. Es sumamente presente en esta edad con la que estamos trabajando entre 15 y 18 años. ¿M? Eh, en 2023 en México hubo un total de 8.837 suicidios y sabemos que este es un dato muy importante, que hay una dimensión de género que atraviesa el fenómeno del suicidio y es una dimensión que tenemos que explorar muchísimo y buscar entender, porque el 81% de los suicidios fueron llevados a cabo por hombres. Entonces son los hombres adolescentes son los que en un mayor riesgo están en términos de suicidio. Y si nosotros viéramos las Se por favor. congeló. Quizás te Eh, congelaste por un momento, pero ya estás ahí otra vez. ¿Ya? Ah, ok. La siguiente, por favor. Aquí está. Ok, la tasa de suicidios en la población de 15 a 25 años creció un 31,76% del 2012 al 2023, es decir, en 10 años aproximadamente creció más del 30% la tasa de suicidios en la población de adolescentes y jóvenes. Esto lo que nos quiere decir es que es un problema con el que estamos lidiando cada vez más y bueno, eso lo vemos en la clínica, ¿no? Vemos todos, como les comentaba, todos no solamente los suicidios, que bueno, nos ha llegado a tocar enterarnos de casos desafortunadamente en las prepas y los SHs, sino también de los intentos de suicidio, que son muchísimos, y la ideación suicida. Siguiente, por favor. Acá tenemos justamente una estadística sobre los intentos de suicidio en jóvenes en México, que ha habido un aumento de 490% entre el 2006 y el 2022. Como les comentaba, esta realidad se refleja en las consultas recibidas en Espora por ideación e intentos suicidas. Eh, bueno, la siguiente, por favor. Ok, a nivel mundial se calcula que el 20,3% de estudiantes universitarios sufren de algún trastorno de salud mental, ya hablando específicamente de universitarios, y solo el 16% es atendido. El 16% de ese universo, digamos, del 100% de estudiantes que tienen un trastorno de salud mental, solo el 16% es atendido. Lo que sabemos es que el 83% ya llegan a la universidad con indicios del padecimiento, es decir, esto tiene sentido con otras estadísticas que yo creo que todos conocemos, que es que la mayoría de los trastornos o problemáticas de salud mental se desencadenan en la adolescencia. Entonces, bueno, muchos de ellos tuvieron este desencadenamiento antes de llegar a la universidad, pero llegan a la universidad ya con estas problemáticas. Nuevamente, todos estos programas, como los que seguramente trabajan mucho de las personas que se encuentran aquí, que están en entornos universitarios, ayudan a reducir estas brechas, ¿no? Ayudan a que este porcentaje del 16% de atención incremente y que las personas que están en un ámbito universitario tengan mayor acceso a la salud mental. Eh, y bueno, en México apenas el 11% de las personas que tienen algún trastorno busca atención médica, psicológica o psiquiátrica.
lo cual nos habla de que hay varias condiciones que siguen dificultando la atención a la salud mental. Por un lado, sigue habiendo un estigma muy importante y por otro lado, es caro acceder a la salud mental si no es en este tipo de programas. Y muchos de los programas de salud pública que tienen acceso a la salud mental pues, tienen presentan muchas carencias, ¿no? Entonces, por lo menos esas tres dimensiones podemos identificar en por qué las personas no se acercan y solo el 11% de las personas tienen atención a la salud mental. Siguiente, por favor. Ok, bueno, pues Espora, les vamos a empezar a platicar más específicamente de lo que es Espora, que son este espacio de orientación y atención psicológica. Es un programa de atención psicoterapéutica breve, focalizada, pensado desde el psicoanálisis y con perspectiva de género. Es un programa, como ya les comentaba, insertado en la UNAM, gratuito, público y dirigido a la población estudiantil. Y ahora la maestra Ana les va a platicar más a detalle en qué consiste Espora Psicológica. Muchas gracias, Rosa, por todo este contexto. Y bueno, primero mencionar que estos datos que se han mostrado no solamente van a estar presentes en el consultorio, sino me parece que son datos y son contextos que le van dando forma al programa que les vamos a presentar. Esta idea del por qué que sea gratuito, por qué con perspectiva de género, por qué desde el psicoanálisis, ¿no? Entonces, todo este contexto también tiene efectos en cómo se ha pensado el mismo programa. Estas son las dos personas que coordinan el programa, es la doctora Berta Blum y el maestro Vicente Zarco. El programa surge en el 2011 en la Facultad de Ciencias y su principal misión era apoyar a combatir el rezago educativo, porque este rezago podía estar vinculado a problemas emocionales y eso era lo que se pretendía abordar, ¿no? ¿Cuál era esa relación y cómo poder evitar el rezago? Actualmente, de 2011 para acá, entonces, trabajamos en más de 30 sedes, lo que representa un universo posible de alrededor de 200,000 estudiantes que pueden convertirse potencialmente en nuestros pacientes. Como bien mencionó Rosa, nuestras sedes crecieron el último año, bueno, en septiembre del año pasado se incorporaron los bachilleratos y entonces hizo que creciera considerablemente la cantidad de sedes que teníamos. Antes solamente eran facultades e institutos y ahora con la incorporación de los bachilleratos nos ha dado una nueva perspectiva y nos ha enfrentado a muchos retos porque la atención también tiene cualidades distintas. Entonces, ahorita estamos presentes en más de 30 sedes. Estos son creo que no es ni la mitad de las y los psicoterapeutas que formamos parte de este programa. Nuestro equipo es de 140 profesionales. Los psicoterapeutas y las psicoterapeutas tienen grado de maestría con especialidad en jóvenes. También tenemos una figura de la cual les hablaré más adelante, que son las psicólogas y los psicólogos de primer contacto. Ellos son licenciados en psicología, ellas son licenciadas en psicología. También contamos con supervisores, supervisoras y las coordinadoras y el coordinador. Entonces, tenemos 4 ejes principales de trabajo. La primera es la atención a pacientes. También buscamos supervisar psicoterapeutas dando contención y entrenamiento, es decir, nos reunimos una vez por semana y planteamos cuáles son los casos de mayor urgencia y damos seguimiento a esos casos y sobre todo buscamos contener y poder movilizar la angustia que se puede generar por la atención a los pacientes más graves, para que la atención pueda ser mucho mejor en términos de saber cómo reaccionar. Entonces, lo que hacemos es que son supervisiones clínicas donde hay 2 o 3 supervisores o supervisoras. Nos reunimos semanalmente y entonces empezamos a plantear cuáles son los casos de mayor gravedad en cada una de las sedes. También ayudamos a la función institucional y participamos en espacios de discusión y ejecución de acciones para incidir en las problemáticas de salud pública y prevención.
Este es un ejemplo de esos espacios en los cuales participamos, pero también a lo largo del tiempo podemos participar en algunos foros que se organizan dentro de las facultades o damos algunas charlas sobre salud mental, dependiendo también de cuál es la demanda institucional que se tenga en ese momento. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Existen dos marcos conceptuales que nos permiten fundamentar nuestra práctica. Una de ellas es el psicoanálisis y otra de ellas también es la perspectiva de género. Nuestro, nuestro objetivo también es flexibilizar la práctica del psicoanálisis porque sabemos que hay muchas ideas que no son gratuitas, sino que se ha dado debido a cómo se ha pensado y cómo se ha puesto en práctica el psicoanálisis a lo largo de mucho tiempo. Y lo que buscamos un poco es romper esa barrera de que el psicoanálisis solamente puede estar en el diván, no se puede trabajar con personas psicóticas, solamente se puede, perdón, el trabajo solo puede ser si se da en sesiones de 4 o 5 veces por semana, ¿no? Si no es psicoanálisis presencial, no es psicoanálisis, los tratamientos gratuitos no sirven, ¿no? Entonces, tomamos la teoría psicoanalítica y intentamos romper con estas posturas rígidas que han esterilizado la práctica psicoanalítica a lo largo de estos años y la ponemos al servicio de otras formas de poder incidir en las poblaciones con las cuales estamos mayormente en contacto. La perspectiva de género también pensada como este elemento que hace énfasis en cómo nos subjetivamos a partir de ordenamientos sociales que surgen de la diferencia sexual. Estos ordenamientos inciden en prácticas culturales, en cómo se piensan los hombres y las mujeres, en cómo se establecen las relaciones de poder entre ellos, en cómo hay determinantes históricos de las subjetividades femenina y masculina, y cómo todas estas determinaciones son internalizadas por los sujetos a través de identificaciones y que van formando parte de su carácter, identidad, posibles patologías. Y entonces de esto tampoco es ajeno el psicoanálisis, ¿no? También es algo que tenemos ahí como muy presente. Y entonces también incidimos en repensar todos estos elementos dentro del psicoanálisis y cómo se ha construido teóricamente una visión jerárquica de estas relaciones de dominación. Y también eso lo tenemos ahí como todo el tiempo pensando dentro de las supervisiones y dentro de las intervenciones, cómo poder hacer y cómo poder poner en práctica un psicoanálisis con perspectiva de género. Buscamos que se incluya en la práctica la diversidad sexual, en la práctica clínica, el cómo se piensa la diversidad sexual y cómo se analiza la concepción genérica binaria. Entonces, estas dos son las vertientes con las que estamos trabajando todo el tiempo. Y para ello también voy a hablar y voy a ahondar un poco más respecto a cuáles son las concepciones del psicoanálisis que retomamos y desde dónde estamos posicionadas, ¿no? Pensemos la intervención terapéutica como un yo con distintos grados de autonomía. Este yo va a intervenir al estar en contacto con la realidad, interviene, altera y cambia la realidad, se enfrenta al mundo y también toma decisiones. Esto sin negar que hay otras relaciones de dependencia intrasistémicas y con la realidad externa. Es decir, este yo tiene relación con el ello, con el superyo y con la realidad externa y va a estar mediando todo el tiempo esas relaciones. Ese es con el yo que trabajamos dentro del programa. Privilegiamos la segunda tópica freudiana y pensamos al yo como una organización compleja que va a estar siempre en esta duplicidad de funciones como un yo en función adaptativo y yo en representación. El yo en función tiene que ver con todas estas características del yo que le van a permitir tener contacto con la realidad y que va a hacer que esté funcionando y teniendo procesos como el aprendizaje, como la memoria, como eh,
como todos los procesos psicológicos superiores, a eso nos referimos con el yo en función. Esto es muy importante porque si ustedes recuerdan al inicio hablábamos de cómo el programa surge intentando comprender cómo el rezago y las problemáticas de aprendizaje podían estar vinculadas a un carácter emocional. El pensar el yo en función nos permite ubicar cómo un proceso de aprendizaje puede estar mediado por dificultades emocionales que quizás no puedan ser pensadas en otro espacio cuando hablamos de un contexto educativo. Es decir, cuando un estudiante tiene rezago, siente que no está entendiendo o empieza a fallar en calificaciones, que son como los primeros síntomas con los que alguien puede llegar, generalmente va a, por ejemplo, a tutoría, ¿no? Y entonces pregunta que no le cuesta trabajo aprender o le cuesta trabajo memorizar ciertos contenidos. Y muchas veces la orientación va en el sentido de eh, alguna estrategia de aprendizaje, algún texto adicional, ¿no? Alguna tutoría que se le pueda recomendar al estudiante. Sin embargo, no se profundiza en que quizás esa dificultad esté anclada en una dificultad emocional que tenga que ver con el cómo el estudiante se está enfrentando a este mundo académico y que a veces eso no puede ser encontrado, no puede ser visto, no puede ser escuchado por, eh, por un tutor o una tutora, y no porque lo tenga que hacer, sino porque al final es una forma de escucha distinta, ¿no? O sea, como, y por eso también le apostamos mucho al trabajo integral, donde buscamos cuáles son todas esas áreas que están funcionando para que este estudiante pueda aprender, ¿no? Entonces, por otro lado, el yo en representación, estamos pensando esta dimensión historizante, ¿no? La que apunta a este yo que se cuenta una realidad interna, con cuáles son sus referentes como los ideales, cuáles son las narrativas de las relaciones con los otros, cómo piensa su mundo interno. Entonces, a lo largo de las intervenciones, siempre estamos como moviéndonos de un lugar a otro para poder hacer un diagnóstico, ¿no? Y ver cuáles son esas alternativas para poder flexibilizar y para promover otras formas que le ayude al estudiante a pensarse de una manera distinta en el mundo. Entonces, este yo lidia con otras instancias psíquicas, enfrenta conflictos y se adapta a la realidad. A través de las intervenciones que hacemos, se promueven procesos psicológicos que permiten entender las causas de los conflictos, disminuir el sufrimiento de personas atendidas, plantear alternativas de solución y encontrar caminos para mejorar su situación personal, familiar y laboral. ¿Cómo lo hacemos? Esto es lo que buscamos que se pueda poner en acto, que se pueda empezar a actuar, que se pueda empezar a modificar para que empiece a funcionar de otra manera la persona. Lo hacemos a través de tres modalidades distintas de intervención que voy a ir desarrollando a lo largo de esta presentación. Por un lado es la atención de primer contacto. También tenemos una intervención clínica individual y una intervención clínica institucional. En el caso del bachillerato, tanto en la atención de primer contacto como en la intervención clínica individual, se nos ha presentado un nuevo reto que es el trabajo con padres y la situación familiar. ¿Por qué? Porque al ser menores de edad, ahora los procesos dependen mucho más y, bueno, dependen, ahora les voy a decir algunos casos en los cuales no, dependen de que el padre o tutor pueda dar algún consentimiento para que esa persona pueda estar en un proceso. Para ello trabajamos con un consentimiento informado. Este consentimiento se les da a la primera sesión a los estudiantes para que pueda ser firmado y autorizado por el padre de familia, y tenemos algunas excepciones. Algunas excepciones. En el caso de que el paciente o nuestro nuevo paciente
tenga alguna problemática familiar que le impida firmar ese consentimiento, hay todo un dispositivo institucional que se tiene que seguir para que ese paciente pueda ser atendido sin necesidad de esa firma. Hemos tenido casos en los cuales se ejerce violencia intrafamiliar y entonces es muy riesgoso pedirle al paciente que le diga a su tutor que firme el consentimiento y entonces hay una comunicación que se hace eh, con el abogado general para que pueda estar, eh, para que sepa que se está haciendo que se está recibiendo esta atención y nosotros no incurrir en un problema o en una falta por no tener ese consentimiento informado que esté firmado, ¿no? Entonces, acá en los bachilleratos hemos establecido otras dinámicas de funcionamiento, incluso en el caso de las emergencias, ¿no? En el caso de las emergencias, inmediatamente se pide que llegue uno de los padres de familia y bueno, ahora les voy a hacer esa distinción, pero lo que acá me parece principal es comprender que el trabajo ha cambiado a partir de que se incorporan los bachilleratos al programa. La atención de primer contacto nos permite hacer una evaluación. Esta atención, este primer contacto lo realizan las y los psicólogos de los que hablábamos anteriormente, que son personas que están tiempo completo dentro de la facultad, estamos hablando o de las prepas más bien. Son 8 horas las que están ellos y entonces son las personas encargadas de hacer una primera intervención en caso de que se requiera. Y para ello hay una distinción que se tiene que hacer de cuál es la problemática que se está presentando. Y tenemos tres ubicadas. La primera es la crisis, la siguiente es la urgencia y la tercera es la emergencia. Una crisis la podemos pensar como ese estado de desborde afectivo caracterizado por la presencia de malestar que no implica un riesgo para el estudiante ni para un tercero. Este tipo de situaciones únicamente requieren contención y orientación. Por otro lado, la urgencia sí implica una atención y un riesgo inmediato. Se refiere a una situación grave que puede o no poner en riesgo la vida de las personas. No se, no está imposibilitado a atender las indicaciones o a tomar decisiones por sí mismo, y se presenta un malestar intenso acompañado de desesperanza, altos niveles de dolor psicológico, agitación y presión física. O sea, sí hay un riesgo, pero no es un riesgo urgente, como lo es perdón, no es un riesgo inmediato, como lo es la emergencia. Aquí se requiere una atención inmediata, por ejemplo, una autolesión o un intento de suicidio, generalmente llevados a cabo dentro de los planteles. Son situaciones que ponen en riesgo inminente la vida de un sujeto o de un tercero. La atención no puede aplazarse, se presenta un malestar emocional muy intenso, acompañado de dolor psicológico y o angustia intolerables, agitación incontrolable de tener que hacer algo y presión física inaguantable. Le impide atender indicaciones o toma de decisiones de manera coherente y racional en el momento. En el caso de estas dos, tanto de la urgencia como de la emergencia, es cuando solicitamos la presencia de los padres de familia para poder hacer la intervención. En muchas ocasiones también buscamos que esté presente de alguna forma la institución. En caso de que necesitemos hacer alguna intervención con los padres o haya una negativa o veamos que se está siendo negligente en la atención por parte de los padres, ¿no? O que quieren aplazar la atención de los hijos. Entonces, es en ese caso cuando buscamos que haya una mediación por parte de la escuela y podamos sobreponernos o ayudarle al alumno a sobreponerse a estos riesgos que va presentando. Acá vamos a empezar a hablar entonces ya de lo que es la intervención, la intervención individual, que es con la que iniciamos a funcionar en Espora.
y vamos a tomar dos elementos que nos parecen muy relevantes para poder exponer el cómo es que hacemos estas intervenciones individuales. La primera es un foco terapéutico. El foco alude a una organización compleja donde se recortan fragmentos que estructuran un campo común y diagnóstico terapéutico. Y la intervención clínica pensada como aquella que promueve la capacidad de análisis del paciente y la asociación dirigida relacionada con el foco, en lugar de la asociación libre, que es la regla fundamental del psicoanálisis, para comprender la problemática presentada, la psicopatología y disminuir el sufrimiento psíquico. La atención clínica individual que utilizamos en Espora corresponde a una psicoterapia focalizada de duración limitada que comprende 14 sesiones, las cuales son 2 sesiones de evaluación diagnóstica y 12 de intervención psicoterapéutica. En estas dos primeras entrevistas, lo que se busca es crear hipótesis diagnósticas, supuestos psicodinámicos y hacer una evaluación de cuál es la problemática actual del entrevistado y cuáles son las opciones y estrategias psicoterapéuticas. Con estas dos entrevistas iniciales es que empezamos a armar un foco sobre el cual se va a trabajar las siguientes 12 sesiones de tratamiento. En la mayor parte de los casos se cumplen estas 12 sesiones. Sin embargo, cuando vemos que las metas que se han construido a partir del foco están, se han ido trabajando a lo largo de estas sesiones y resulta que a la octava, novena, eh, ya no pasa nada. Es muy común también que el proceso se pueda quedar hasta ahí. Y al final, ese también es un tratamiento que se piensa como finalizado porque está basado en el cumplimiento de los objetivos que se tuvieron al elaborar el foco. Entonces, la mayoría de los procesos que tenemos sí se cumplen en 14 sesiones, salvo algunas excepciones donde se puede reducir por estas condiciones que les estoy comentando. ¿Cuál es nuestro encuadre clínico? Como les decía, algunas veces es necesario el cambio en el encuadre para adecuarlo al conflicto o la patología presentada. Por ejemplo, hay pacientes con los que se trabajan 14 sesiones, pero debido a la intensidad de su síntoma, malestar o psicopatología debe extenderse su tratamiento. Hay pacientes que se detecta la necesidad de atención psiquiátrica inmediata, además de un proceso psicoterapéutico a largo plazo. Y también hay pacientes que deciden terminar el proceso antes de las 14 sesiones por mejoría. Estos casos sí son poco frecuentes. Las dos anteriores, cuando el paciente se detecta que hay una necesidad, cuando en el paciente se detecta que hay una necesidad de atención psiquiátrica inmediata, además del proceso psicoterapéutico, lo que hacemos es que tenemos una red de instituciones que ya nos están ayudando a hacer derivaciones y con quienes podemos hacer algunas canalizaciones y solicitar que se hagan entrevistas de valoración, sobre todo para que en ocasiones lo que necesitamos es que disminuya la ansiedad a través de fármacos, por ejemplo, para que pueda privilegiarse la palabra y poder empezar a movilizar todos estos afectos y todas estas, o sea, que se pueda privilegiar la palabra y a partir de eso empezar a generar algunos cambios y algunos movimientos que si no reduce la ansiedad es muy difícil que se pueda dar. Entonces, en ese sentido es que buscamos la mediación de otras instituciones, siempre para favorecer que se pueda mantener el trabajo en Espora. Hacemos también una impresión diagnóstica. Esta impresión diagnóstica del paciente está integrada por algunos puntos. Primero es su motivo de consulta. Este motivo de consulta lo coloca em, cuando se hace una solicitud, se le envía una hoja de registro en el cual
la persona que solicita tiene que llenar ciertos datos. Entonces, uno de esos es por qué quiere asistir al programa. Ese motivo de consulta nos habla de cuáles son las causas desencadenantes y también nos da una idea de desde cuándo se está viviendo con esa situación, cuál es la problemática actual, ¿no? Y qué es lo que está detonando que en ese momento solicite ayuda. Se ubican cuáles son los conflictos, los síntomas principales, cuál es la disposición en su historia familiar, es decir, si hay antecedentes de patología, por ejemplo, en la familia, o de si hay una disposición o una negativa, por ejemplo, para que los padres quieran aceptar que el hijo vaya a terapia. Todas esas disposiciones en cómo podría funcionar el trabajo se piensan desde estos primeros momentos. Si hay algunas otras condicionantes familiares que estén dificultando estas movilizaciones dentro del paciente. También en esta impresión diagnóstica intentamos ubicar cuáles son las capacidades yoicas o los recursos personales para enfrentar las situaciones y conflictos. En algunos espacios académicos, por ejemplo, solemos encontrar que la escuela ha sido el refugio y la forma en la cual han encontrado los estudiantes para hacerle frente a muchas problemáticas. Y entonces ser estos alumnos y alumnas de 10 que pasan todo el tiempo en la escuela, es la forma en la cual han encontrado para poder hacerle frente a los conflictos que están presentando. Y a partir de eso es que empezamos a ubicar cuáles son estos recursos con los que cuentan y cuáles son esos recursos que también podemos seguir movilizando y fortaleciendo a fin de ayudar a resolver estos conflictos. También pensamos cuál es el contexto socioeconómico, cultural, institucional y coyuntural que se está presentando en el paciente, cuál es la organización, el ambiente y la dinámica familiar, cómo es la red social, ¿no? Cuáles son las redes de apoyo con las que va contando el paciente y cuáles son los acontecimientos actuales y pasados relevantes, tal como se presenta en una trama narrativa del paciente. O sea, le preguntamos y abrimos estas primeras entrevistas con qué es lo que te trae por acá, por qué decides iniciar en este momento este proceso, y a partir de eso vamos encontrando estas conexiones de elementos actuales y cómo se van engarzando con acontecimientos pasados relevantes que quizás ahorita lo que vemos y esta multiplicidad de síntomas que puede presentar el paciente de forma actual está dado por muchos otros acontecimientos del pasado y que ahora solamente están formando una amalgama para poder presentarse en ese momento, pero que en realidad es una historia que ha venido ocurriendo desde tiempo atrás. Y bueno, también tenemos, así es como trabajamos la intervención clínica individual. Ahora vamos a pasar a lo que es una intervención clínica institucional. Aquí pensamos que quien está en el centro de la intervención es la institución. La institución es quien hace la demanda para que Espora pueda intervenir. Y normalmente tiene que ver con que hay cierta problemática como una persona o un paciente o más bien, ahí todavía no es paciente, sino una persona que recurrentemente está yendo a los distintos espacios de la facultad o de la prepa y ya no saben qué hacer con esa persona, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, algunas situaciones donde es un alumno que ya se sabe que cuando ese alumno regrese de las vacaciones va a empezar a ir a enfermería, va a empezar a estar en tutoría, va a empezar a ir a la unidad de género y que parece que no hay ninguna intervención que pueda resolver la problemática que tiene. Muchas veces la institución lo que hace es pedirle a Espora que intervenga y eso nos permite pensar qué es lo que está ocurriendo con esta persona y cuáles son esos movimientos institucionales que se pueden movilizar para poder solucionar esta problemática. Entonces aquí
lo que pensamos es cuáles son los orígenes y las causas, tanto de las dimensiones visibles y encubiertas, y que por lo general están impensadas dentro de la institución, y cómo se pueden abrir otros canales para analizar y procesar todas estas problemáticas que se presentan a nivel institucional. Aquí cabe mencionar que la intervención clínica institucional, entonces, quien funciona, y lo quiero poner como entre comillas, quien funciona como paciente es la institución. Y sobre lo que intervenimos es sobre la institución y no sobre una persona de forma individual. Y bueno, con estas tres intervenciones y con este recorrido que tenemos, les quiero hablar un poco de lo que es espora psicológica en números. En las evaluaciones post, pre y post-test que realizamos en las intervenciones clínicas individuales, más del 70% del alumnado atendido refiere a la disminución significativa de los síntomas de ansiedad y depresión y de malestar en general. Hemos tenido una adherencia terapéutica del 75%, califican en su mayoría las atenciones como buena y muy buena, reportaron su mayoría, la mayoría reportó que la psicoterapia fue útil o moderadamente útil, y el 75% reporta una mejoría en el malestar por el cual llegaron a nuestros consultorios. También en una evaluación de seguimiento realizada en el 2020, se tuvo un proceso de seguimiento después de 6 meses después de las intervenciones, y se reflejó la permanencia de los resultados obtenidos. Y bueno, para finalizar, esto es la forma en la que ha crecido Espora en estos últimos años. En 2021 atendíamos 1,100 pacientes por año con el número de sedes que teníamos funcionando. A finales de 2020 atendimos más de 2,900 pacientes, y se está pensando que para el 2025 recibiremos 4,500 pacientes al año aproximadamente, realizando 60,000 horas clínicas al año. Entonces, sí es bastante lo que ha crecido gracias a los bachilleratos y también a la cantidad de psicoterapeutas que ahorita están insertos en cada una de estas sedes. Eso sería todo. Agradecemos la presentación de ambas. Ya hay varias preguntas que... déjenme conectar el micrófono. Hay varias preguntas en el chat. Y la primera tiene que ver con Irene Zúñiga. ¿Me escuchan ahí? Sí, ok. La primera es de Irene Zúñiga y dice, ¿la atención es solo para estudiantes de la UNAM? ¿Atención de espora? Sí, la atención es solo para estudiantes de la UNAM y tienen que estar inscritos en el bachillerato o en la facultad donde tenemos sede. O sea, no, si no tenemos, por ejemplo, no tenemos sede en Derecho, entonces no pueden entrar en ese momento las personas de la Facultad de Derecho. Si es solo para la UNAM, pero donde hay sedes. Bien. La siguiente pregunta es de María Gabriela Luna y comenta, ¿realizan alguna evaluación post atención para determinar los efectos de la intervención? En caso del bachillerato, ¿se realizan intervenciones con los padres y madres de los que o los canalizan a institución? Sí, acá creo que esa es una pregunta que además se repite y que bueno que la hacen. Nosotros tenemos un instrumento que les mandamos a las y los pacientes antes de entrar a el proceso psicoterapéutico, en el que les pedimos varios indicadores sobre su malestar emocional, sobre su estado actual, sobre sus síntomas. Y al final de la atención les pedimos nuevamente que llenen un instrumento muy similar donde vemos nuevamente las áreas afectadas, los síntomas, el grado de malestar,
y les pedimos también que califiquen la atención, ¿no? Y que nos digan qué tanto les ayudó y qué tanto la recomendarían y cómo calificarían la atención recibida. Eso es algo que hacemos con todos y todas los pacientes, entonces tenemos como esos indicadores pretest y, bueno, pre y post más bien, preintervención y postintervención, pero también se han hecho algunas investigaciones con muestras de pacientes, es decir, que no es a todos los pacientes de espora, sino a ciertas, sino que se toma una muestra y se hace investigación con otros instrumentos estandarizados que muestran también que hay una mejoría en los síntomas y que hay una adherencia terapéutica importante. Me parece que está en el 75% según los últimos cálculos que hemos hecho. No obstante, y también pues compartiéndoles un poco los aspectos pues autocríticos, ¿no? Nos parece que tenemos que mejorar esas formas que tenemos de evaluación pre y post y que tenemos que incorporar algunos otros instrumentos que estén ya permanentemente y que los pacientes respondan permanentemente, no solamente ciertas muestras, sino todos los pacientes y las pacientes atendidas, ¿no? Entonces, todavía ahí sí se hace, tenemos nuestra metodología para hacerlo, pero nos parece que ahí, claro que hay un área de mejora y bueno, también es cierto que de repente nos gana todo lo que tiene que ver con la clínica y con estar atendiendo urgencias, pero estamos trabajando en ello también. Ah, y perdón, y había otra parte de la pregunta que tenía que ver con las intervenciones con los padres y madres. Sí, en bachillerato, prácticamente con todos los pacientes, no con todos como requisito, con todos los que lo necesitan, pero que son casi todos, podemos pensar en un 80%, llamamos a los padres y entonces hacemos intervenciones también con los padres y con las madres. Hablamos con ellos, intentamos entender qué está ocurriendo en la familia, intentamos orientar un poco a la familia, les damos ciertas indicaciones, por ejemplo, si es necesario que sus hijos vayan a atención psiquiátrica, si llega a ser necesario algún internamiento, etcétera, etcétera. Y nosotros mismos tenemos ese seguimiento con los padres y las madres generalmente se tienen unas 2 o 3 sesiones, varía mucho de cada caso, pero dependiendo de las necesidades de cada caso, pero eso lo podemos poner ahí como una generalidad. Y en ciertos casos donde detectamos que hay una mayor necesidad de ayuda de los padres, entonces sí les canalizamos hacia alguna otra institución o hacia un proceso psicoterapéutico privado donde ellos puedan trabajar. Tenemos también una red de psicoterapeutas que colaboran con Espora, que no son parte del programa, pero que reciben canalizaciones a bajo costo. Entonces, muchas veces echamos mano de esa red para poder enviar a las y los padres que necesitan un proceso psicoterapéutico para ellos. Gracias, Rose. En orden de aparición, Andrea Ferrer pregunta, hablaba de realizar diagnósticos. Al tratarse de menores de edad, tengo entendido de que no se puede diagnosticar hasta mínimo cumplir la mayoría de edad. Mi pregunta es, ¿utilizan algún instrumento psicológico estandarizado para dichos diagnósticos? ¿Y se basan en el DSM-5 o el CIE-10, el CIE-11, perdón? Lo que hacemos es un diagnóstico basado en comprender todas estas áreas, cómo están funcionando. No es un diagnóstico psiquiátrico en el cual nos basemos en el DSM-5 o el CIE-10. De hecho, cuando enviamos una canalización, siempre colocamos una impresión diagnóstica en términos de los síntomas que estamos percibiendo, más que en un diagnóstico específico, un trastorno específico. Nunca utilizamos términos como trastorno de ansiedad generalizada o depresión, ¿no? Más bien lo que colocamos en estas impresiones diagnósticas son los síntomas y su evolución, ¿no?
no solamente en los menores de edad, sino también en las personas de facultades que atendemos, los diagnósticos que cuando llegamos a colocar diagnósticos para esta finalidad van encaminados a ello. Para cuando hacemos las intervenciones, lo que hacemos es un diagnóstico de cómo está funcionando la persona, que es un diagnóstico más psicodinámico. Empezamos a comprender cuáles son las formas en las cuales se está adaptando al medio, cómo está funcionando esta integración de todas las instancias psíquicas, cómo está respondiendo frente al ambiente, cuáles son sus formas de adaptarse al mismo, ¿no? Todo eso, cuál es la historia familiar, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a integrando y a eso es a lo que más bien le llamamos diagnóstico. Muchas gracias por tu respuesta. Creo que en esta lógica hay que em, resaltar que es pues digamos, es un paradigma muy distinto, ¿no? Entonces, este es, digamos, el gran aporte que nos traen hoy, porque hay que comprenderlo justo en esta lógica, una estructura muy distinta. Entonces, continuando con las preguntas, mencionaban que existen más de 140 terapeutas trabajando en Espora aproximadamente. ¿Cuál es el promedio de alumnos que atiende cada terapeuta? Esa me parece una muy buena pregunta. Bueno, más bien, todos los terapeutas, que no son los psicólogos de tiempo completo, sino que son terapeutas, están contratados por 12 horas semanales, clínicas. Entonces, cada uno de ellos ve a 12 pacientes a la semana de esfora. Al mes, entonces estamos hablando de 48 horas clínicas, ¿no? Los procesos, como ya les comentábamos, duran 14 sesiones, entonces en un semestre, más o menos, suponiendo que todos acabaran sus procesos, más o menos cada terapeuta ve a 24 pacientes, aproximadamente, ¿no? Porque hay algunos que interrumpen, o algunos nuevos que llegan, o algunos que se quedan más tiempo por alguna situación, entonces esto es un aproximado. Muchas veces, un poco siguiendo con la pregunta de Olga, nos han preguntado también o nos han dicho por qué, como que trabajan poco, ¿no? Como digamos, ¿por qué no trabajan más horas o por qué no son terapeutas de tiempo completo? Recibimos casos muy graves y muy complejos. Uno a lo mejor pensaría que por ser un servicio escolar, ¿no? Dentro de un espacio escolar, quizás no recibiríamos ese tipo de casos, pero con frecuencia recibimos mucho, por ejemplo, trastorno límite de la personalidad, cuestiones psicóticas, muchísimo, como ya les comentábamos, intento de suicidio, ideación suicida. Entonces, si nosotros asignamos más pacientes a cada terapeuta, lo que hemos visto y comprobado es que muy rápido llegan al burnout. Entonces, muy rápido abandonan el programa, ¿no? Y renuncian, digamos, al programa porque que acaban muy saturados y muy cansados. Entonces, esta medida, digamos, de 12 pacientes a la semana, es una medida que nos ha funcionado bastante bien y que ha permitido que los terapeutas se queden un buen rato. Y aún así, tenemos un problema de burnout importante en el equipo, ¿no? Pero bueno, esa sería la respuesta a la pregunta y también nada más rápidamente, por arriba se perdió una de Uriel que decía el tratamiento o intervención está basada en tratamientos psicodinámicos más que en psicoanálisis freudiano o lacaniano. Sí, sobre todo nosotros nos basamos en freudiano y posfreudiano, ¿no? No tiene tanto una perspectiva lacaniana, porque, bueno, justamente nos parece que es mucho más difícil de flexibilizar y de adaptar a una cuestión psicodinámica breve en un entorno escolar, ¿no? Entonces, la respuesta sería teóricamente, sobre todo psicoanálisis freudiano y posfreudiano. Qué bueno que te diste cuenta que había saltado una pregunta. Muchas gracias también a ambas por la respuesta.
Aldo Azael comenta, muy interesante el trabajo de Espora. ¿Cómo miden el pre y el post? Creo que un poco contestaron esa. Platícanos. Ah, bien. Y después, María Gabriela Luna comenta, al estar ubicados en los bachilleratos, ¿están realizando alguna intervención preventiva? Ahí, justamente también me parece una muy buena pregunta, María Gabriela. Eso es algo que hemos estado discutiendo mucho en el equipo, que además de la atención individual, necesitamos empezar a hacer atención comunitaria, ¿no? Porque la atención individual no basta, no hay sistema de salud que aguante, ni hay bolsillo que aguante para pagar la atención psicológica de una población tan grande. Entonces, estamos empezando a trabajar justamente con una forma de intervención que nos está proponiendo la exdirectora de la Clínica Condesa, que tiene que ver con tener personas orientadoras un poco, ¿no? Como personas que están dentro de la comunidad, que también escuchan a la comunidad y que les hablan sobre distintos temas de salud mental, salud sexual, violencia, género, y que ellos pueden ir detectando también ciertas problemáticas y pueden ir desahogando también un poco de la demanda que va recibiendo el programa. Esa es otra cosa u otra problemática a la que nos enfrentamos y que seguramente en los programas en los que ustedes trabajen, me imagino que no les es ajeno, que es rápidamente se saturan los servicios, ¿no? Rápidamente, en cuanto llegamos, se va corriendo la voz de que existe el programa y hay mucha gente que quiere acceder y se empieza a saturar. Entonces, sí, efectivamente, estamos buscando hacer ese tipo de intervenciones más preventivas desde la prepa que van a tener un efecto o que buscamos que tengan un efecto a largo plazo. Gracias. La siguiente pregunta la formula Bárbara Islas Pozos y comenta, ¿los psicólogos de primer contacto solo están exclusivamente para ese servicio? Sí, los psicólogos de primer contacto son psicólogos que están de tiempo completo y lo único, bueno, no lo único, porque son muchas cosas las que realizan, pero sí hay que hacer una distinción porque ellos no dan ellos no abren procesos psicoterapéuticos, ¿no? Ellos lo que sí hacen es recibir estas crisis o estas situaciones que se pueden presentar en el día a día dentro de una institución, captarlas y poder moverlas hacia donde se necesita. Por ejemplo, una forma de responder es dando una contención y pidiéndoles que se registren para recibir la atención. O captar y ver que es una emergencia mucho más grande, contactarse con la jefa de sede y poder hacer todo un proceso de canalización. O si es una urgencia, se puede contactar con la jefa de sede también y buscar que se abra un proceso terapéutico lo más pronto posible. Entonces son estas primeras personas que están como recibiendo, ¿no? Todas esas situaciones que pueden ser como mucho más inmediatas y que se tienen que resolver y que se tienen que canalizar, eh, como si fuera como esas personas que reciben este primer impacto, ¿no? Y que después pueden hacer los movimientos más indicados para poder resolver esa situación. Pero entonces estas personas solo están para ello, no dan atención psicoterapéutica como tal, porque si no sería una carga y no podríamos hacer esa separación que nos permite pensar en estos casos de crisis. Y Muchas también, gracias. perdón, se quedaba arriba una de Andrea, Ujú. de que otra duda menciona la atención de casos de ansiedad, depresión, estrés y espectro suicida. ¿Se han encontrado alguna otra psicopatología en estudiantes de bachillerato? Si es así, ¿qué tratamiento utilizan, no? Eh, en lo que yo he notado es que también hay muchas
sobre todo consumo de sustancias, también está muy presente dentro de los bachilleratos y se han encontrado también trastornos de la alimentación. En este caso, por ejemplo, cuando hay algún trastorno de la alimentación, lo que hacemos es intentar canalizarlos, por ejemplo, al Instituto Nacional de Psiquiatría, que ahí se reciben a partir de los 15 años de edad más o menos, y entonces pueden entrar a las clínicas de atención. Y también las clínicas de adicciones, siempre y cuando pues veamos que ya es una adicción como tal, ¿no? Que también hay mucho consumo de sustancias en los bachilleratos. Muchas gracias por su respuesta. Y Gabriela María Guadalupe comenta, actualmente hay rechazo al modelo psicoanalítico con el argumento de que no tiene evidencia científica. ¿Cómo enfrentan esta crítica? Bueno, a mí me parece que esto nos lleva a toda otra discusión. Yo creo que desde el psicoanálisis, desde ciertas corrientes del psicoanálisis, ha habido un rechazo a comunicarse con el resto de la comunidad, sí que se dedica a la psicología y a la psicoterapia desde distintos enfoques, ¿no? Nosotros, pues justamente nos parece que es importante mantener este diálogo y tener un lenguaje común. Y en ese sentido, me parece que tenemos que yo no partiría, para empezar, de la afirmación de que no tiene evidencia científica. A mí me parece que, digamos, en lo que hemos revisado nosotros desde nuestro trabajo, hay diferentes estudios que muestran la evidencia de la efectividad de programas psicodinámicos, no tanto psicoanalíticos o no en esos términos, porque pues incluso tendríamos que tener toda una discusión acá sobre qué significa la cura en el psicoanálisis, que significa algo muy distinto a lo que puede implicar desde otras corrientes teóricas, ¿no? Pero si hablamos desde lo psicodinámico, sí que podemos encontrar evidencia científica en este tipo de esquemas, pretest, post-test, etcétera, para poder ver su funcionamiento. Y por otro lado, también me parece que podemos comprender que desde el psicoanálisis también se trabaja mucho desde otro tipo de evidencia, mucho más cualitativa, ¿no? Y mucho más del caso por caso, mucho más enfocada justamente en los estudios de caso, y que esa evidencia también es valiosa y también nos hace ver qué tipo de intervenciones funcionan, qué tipo de intervenciones no, hacia dónde queremos llevar un tratamiento. Entonces, bueno, un poco por ahí iría ahorita así de bote pronto la respuesta. No sé si Ana quieras agregar algo. Sí, yo solo haría énfasis en cuáles son esos indicadores que estamos pensando como la cura, ¿no? O sea, cuáles son esos indicadores si son eh, disminución de síntomas, por ejemplo, si estamos hablando de un paradigma mucho más cognitivo-conductual, o si lo estamos pensando en términos mucho más cualitativos, como mencionaba Rosa. Entonces, si no logramos hacer ese puente entre poder explicar, y eso sí creo que es algo que nos corresponde a quienes nos dedicamos al psicoanálisis, ¿no? Tenemos que empezar a construir ese puente para poder comunicar cuáles son esas evidencias desde otras perspectivas que están hablando de que algo está funcionando ahí, de que algo se está movilizando ahí, pero que no necesariamente podemos ceñirnos solamente a disminución de síntomas, ¿no? Porque sobre eso no trabajamos desde el psicoanálisis. Entonces, creo que el poder empatar y el poder crear puentes para que estos dos paradigmas se puedan comunicar y entender qué está haciendo el otro, eso es algo que nos ha faltado y creo que estos son espacios que nos permiten abrir esas posibilidades. Así es, ese es justo uno de los objetivos de este espacio, tender puentes, entender los paradigmas en los que se sustentan las intervenciones, en los que se sustenta desde la genealogía del malestar, por ejemplo. Creo que eso es súper importante acercarse y comprender cada enfoque. em, en su propia lógica. ¿No?
y también identificar cómo están resolviendo la cotidianidad y la demanda de servicios. He perdido la línea en la que iba el chat. Hay muchas felicitaciones y agradecimientos, debo decir. Bien, estaba tomando nota, espero no haberme saltado ninguna. Comenta Gabriela María Guadalupe, de la evaluación de servicios. Andrés Munguía comenta, ¿qué bibliografía podría consultar en relación a atención psicológica en instituciones educativas y primeros auxilios psicológicos, pero con un enfoque psicoanalítico? Pues justamente hay algunos artículos que han derivado del programa Espora, que hablan de este trabajo en instituciones educativas. La verdad, nosotros hemos buscado y no hemos encontrado como otros programas que funcionen así y que estén registrados y que tengan que se publique al respecto. Entonces, no está fácil la búsqueda de bibliografía que nos propones, Andrés, pero te propongo o te sugiero buscar justamente artículos sobre espora y esa es una eh, de las respuestas, me parece, que puedes encontrar sobre este enfoque psicoanalítico en instituciones educativas. Y nada más para agregar, si lo que también te interesa, como decía Rosa, es difícil encontrar como esa bibliografía en particular, pero como el armado que hemos ido haciendo tiene mucho que ver con las aportaciones de Fiorini, por ejemplo, que es a quien citábamos para pensar el foco, ¿no? Entonces, el poder ubicar estos elementos teóricamente da la posibilidad de pensar en cómo se están dando estas intervenciones a nivel institucional. Muchas gracias. Amanda Scarlett pregunta, en los centros de atención para estudiantes, una persona que cuenta únicamente con una maestría en psicología clínica y que no con la licenciatura en psicología, ¿puede brindar atención? No, porque es requisito actualmente en lo legal en México tener la licenciatura en psicología y una maestría con especialidad en clínica. Entonces, todas las personas que dan psicoterapia, son maestras, tienen licenciatura en psicología y son maestras en psicoterapia y especialistas en jóvenes o adolescentes, ¿no? Quienes están en el lugar de psicólogos de primer contacto, ellos sí son licenciados en psicología, ellos sí, como no están brindando estos tratamientos psicoterapéuticos, ellos pueden entrar con la pura licenciatura, pero para ser psicoterapeuta es necesario las dos, tanto la licenciatura como la maestría en el área de psicología clínica. Gracias. Maritza comenta, ¿dónde podemos consultar los resultados de su modelo de trabajo para tenerlo como referencia? Sí, como les comentaba en la página web de Espora, o sea, si ustedes googlean Espora, Espora Psicológica, les va a salir la página web y ahí vienen algunos de los artículos que hemos publicado. Y también pueden googlear Espora Psicológica y les van a salir algunos de los artículos que se han publicado. Eh, pero también ahorita les dejamos nuestros correos e igual nos pueden escribir directamente y les compartimos algunos de los que tenemos bien localizados. Alejandra Martínez comenta, es maravilloso ver su trabajo. Aquí en Hidalgo todavía se tienen las ideas del psicoanálisis tradicional y por lo tanto se estigmatiza el enfoque.
Se desconoce la existencia de métodos psicoanalíticos breves. Gracias por compartir. María del Carmen Bautista comenta, en caso del bachillerato, ¿cómo hacen la intervención con padres de familia? Bueno, en el caso de los bachilleratos, como mencionaba Rosa al inicio, es muy frecuente que se lleven a cabo estas intervenciones con los padres, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es recibir la solicitud de parte del estudiante, en la mayor parte de las veces es así, y se hace una primera evaluación con el estudiante para ubicar cuáles son todas estas situaciones que lo están llevando a iniciar un proceso terapéutico. Y una vez, y si dentro de estas primeras entrevistas ubicamos que hay algo que está mucho en referencia con los padres o que pensamos que hay algo de esa dinámica familiar que tenemos que conocer para, perdón, que tenemos que conocer para poder resolver la problemática del estudiante, hacemos el contacto directamente con los padres, van a la prepa o van al CCH y entonces ahí se hace una entrevista a veces con el estudiante o a veces sin el estudiante, pero con el conocimiento del estudiante y del paciente, ¿no? Y se dan, por ejemplo, algunos lineamientos sobre algunas modificaciones que se pueden hacer o sobre algunas recomendaciones de derivación o de seguimiento o incluso alguna recomendación para la familia para iniciar también un proceso terapéutico. Creo que aquí lo fundamental es pensar que siempre el primer contacto es con el estudiante y a partir de eso se hace la evaluación y a partir de eso se determina la intervención con los padres de familia, ¿no? También hacemos un poco con el consentimiento informado es que lo pensamos también como un instrumento que nos permite entender cómo está la dinámica familiar, ¿no? Si tú cuando le das un instrumento al adolescente te dice que no lo puede firmar el papá o no lo puede firmar la mamá, que si lo puede firmar el tío o la tía o la abuelita, o si lo puede firmar una prima mayor de edad, ¿no? También la forma en la cual se responde frente al consentimiento informado es un elemento que nosotros retomamos para poder pensar cómo están estas dinámicas familiares e ir armando toda una hipótesis de qué está sucediendo en esta dinámica. Gracias. José Ángel comenta que le pareció interesante y de mucha ayuda la atención que brindan con perspectiva de género y sexualidad. Su pregunta de manera muy respetuosa sería, para muchos modelos psicodinámicos, algunas expresiones de género se consideran aún una patología. ¿Toman en cuenta modelos neofreudianos o han adaptado la teoría a nuestro panorama actual? Sí, gracias, José Ángel. Mira, me parece que la respuesta va más por la segunda opción que mencionas, ¿no? De adaptar la teoría a nuestro panorama actual. A nosotros nos parece que si bien el psicoanálisis ofrece una teoría psicodinámica y para entender tanto la constitución como el funcionamiento de la psique, sumamente valiosa. No se trata de una teoría ni completa, ni total, ni incuestionable. Tiene que ser una teoría que está constantemente reformulándose y constantemente siendo revisada y criticada desde los conocimientos actuales, ¿no? En efecto, depende, tendríamos que irnos a cada uno de los autores y autoras, pero en efecto ha habido autoras y autores que en la historia del psicoanálisis que, por ejemplo, han planteado la homosexualidad como una psicopatología o que han planteado la transexualidad como una psicopatología. Yo creo que sería muy difícil en la actualidad encontrar a algún psicoanalista que se atreviera a sostener esto, lo cual no quiere decir que no lo puedan pensar, ¿no? Yo creo que en todas las corrientes y en todos los pensamientos psicológicos hay sesgos, tanto patriarcales como heteronormativos, pero a mí me parece que justo nosotros, nosotras hemos ido proponiendo reformular también la teoría desde lo que sabemos actualmente en términos de sexualidad y género, ¿no? Y entonces poder tener una mirada
mucho más respetuosa, mucho más incluyente y despatologizante. A mí me parece que eso es fundamental y que tiene que ver también con lo que decía Ana hace un momento, cuando preguntaban este tema de los diagnósticos. Cuando hablamos del diagnóstico, nosotros le llamamos impresión diagnóstica, porque es más bien un diagnóstico psicodinámico, ¿no? Estamos pensando en qué está ocurriendo psíquicamente con ese paciente, con su sintomatología, con su malestar, qué está entrando en conflicto con qué, y no tanto en ponerle una etiqueta y entonces esperar que ese paciente responda a esa etiqueta, ¿no? Nosotros estamos bastante en contra de todo lo que tiene que ver con la patologización y mucho más si tiene que ver con el tema de sexualidad y género. Entonces, es parte de por qué enfatizamos que es también un psicoanálisis que ha incluido una perspectiva de género, porque en efecto es necesario, es imprescindible incluso, diría yo, y más aún en el trabajo con los jóvenes, ¿no? Que si no, habría un montón de cosas que no podríamos comprender ni escuchar ni siquiera. Gracias. Lilia López comenta, ¿han identificado pacientes con trastorno de espectro autista, discapacidad intelectual o trastornos específicos del aprendizaje? ¿Los atienden o los derivan? Eh, Gracias por tu pregunta, Lilia. Yo creo que aquí nos tendríamos que ir mucho caso por caso, ¿no? No es que a todas las personas que identifiquemos con algún trastorno específico, como una discapacidad intelectual o un espectro autista, se derivan. Pero sí contamos con algunas personas que nos ayudan en el diagnóstico, con neuropsicólogos, sobre todo particulares, que son con quienes trabajamos y con quienes se han hecho algunas derivaciones. También algunas dentro de los mismos hospitales, como el infantil, me parece, o en neurología, se pueden hacer estas derivaciones, pero no a todos, ¿no? Y no cuando lo identificamos de manera inmediata. Primero lo que intentamos es ver si la problemática por la que están llegando tiene que ver con que no puede aprender, ¿no? O intentamos como evaluar como de una manera mucho más general por qué no está aprendiendo esa persona. Y normalmente son personas que terminan el proceso de las 14 sesiones y después son derivadas. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, que a lo largo de esas 14 sesiones buscamos que puedan engancharse más a otros tratamientos o a otros procesos, y ese es el objetivo del programa, ¿no? Entonces, lo que hacemos no es una derivación inmediata, sino buscamos que sean referenciados a estos otros espacios, siempre con la idea de que podamos alargar un poco el proceso en espora. Incluso ahí podemos hacer las intervenciones con los padres necesarios para asegurar que lleguen a los lugares donde pueden ser atendidos de otra forma, ¿no? Gracias. Hay más felicitaciones. Y bueno, aquí hay otra pregunta. Comenta María Ortega, ¿realizan alguna actividad específica con las familias de manera periódica? Por ahora no, también es algo que sería interesante implementar, por supuesto. Lo que hacemos es estar difundiendo continuamente el programa, damos pláticas también, pero generalmente son más dirigidas hacia la comunidad estudiantil que hacia las familias. Entonces, sí, por ahora no. Hay una pregunta más relacionada con la medición o evaluación del proceso del beneficio. Creo que ya fue contestada esta. Una pregunta relativa al contacto por correo electrónico que después van a mostrarnos. Mm, Comenta Alma Teresa, cuando un psicólogo que pertenece a Espora decide ya no seguir trabajando en el programa, ¿cómo llevan a cabo el proceso de seguimiento de los pacientes que llevaba ese psicólogo?
Pues normalmente cuando un psicoterapeuta decide ya no continuar, cierra esos procesos, o sea, es importante que lo anuncie con tiempo de anticipación para poder cerrar esos procesos y la persona sigue trabajando hasta que se terminan esos procesos, ¿no? Ha pasado en muy pocos casos que no se puede dar de esta forma, pero lo que sucede con mucha frecuencia es que hay mm, suficiente permanencia de los psicoterapeutas, no hay tanta movilidad dentro del equipo. Lo que suele suceder con más frecuencia es que haya un cambio de una sede a otra por que crece el programa y ahí lo que se hace es igual terminar las atenciones que están abiertas dentro de una sede y conforme se vayan liberando horas, empezar a citar en otra sede. O finalizar hasta que estén cubiertos todos los procesos. Muchas gracias. Durante la conferencia se mencionó que en el bachillerato hay casos específicos que requieren una asesoría con la parte jurídica del plantel con respecto a firma del consentimiento informado por parte del tutor legal. ¿Cuáles podrían ser esos casos y cómo se da asesoría para salvaguardar la confidencialidad de los estudiantes? Sí, la cuestión es que a veces llegan estudiantes con nosotros y nosotras que, como les comentábamos, por alguna razón no quieren solicitar el consentimiento de sus padres. Esto solamente ocurre con los menores de edad, por supuesto, con las sedes de licenciatura no tenemos ya esta problemática. Pero con los menores de edad, de acuerdo con la legislación, necesitamos el consentimiento informado de los padres para poder darles atención psicoterapéutica. Lo que hacemos generalmente es tener unas primeras entrevistas con ellos, por lo menos estas dos entrevistas iniciales de las que les hablaba Ana anteriormente, para evaluar cuál es la situación o valorar, digamos, mejor dicho, cuál es la situación por la que están atravesando. Cuando, por ejemplo, hay una situación de violencia intrafamiliar, entonces es cuando recurrimos a la parte jurídica y pedimos asesoría para saber si cómo podemos atenderles o cómo podemos intervenir en esta situación de violencia que se está viviendo. Ha habido algunos casos en los que hemos logrado trabajar algunas sesiones con los pacientes sin el consentimiento de los padres, justo porque hay toda eso nos lo han explicado los abogados con los que trabajamos, se está haciendo toda una reforma en la legislación en la UNAM para juzgar con perspectiva adolescente. Y, por ejemplo, no es lo mismo un adolescente de 17 años que un adolescente de 12 años. Es decir, de repente se les infantiliza, ¿no? Y se asume que ellos no pueden decidir sobre sus procesos de salud. Y al final es como, ¿qué pasaría, por ejemplo, si un adolescente tiene cáncer y quiere recibir tratamiento y sus padres no quieren que reciba tratamiento, ¿no? ¿Quién puede dar el consentimiento ahí o quién tiene la palabra, la última palabra en una situación así? Entonces, han habido ciertos casos excepcionales en los que hemos logrado, por estas situaciones, atender a las personas aún sin el consentimiento, pero en la mayoría de los casos lo que hacemos es justamente una intervención familiar, ¿no? O sea, si está habiendo una situación de violencia y por eso el adolescente no quiere que sus padres conozcan que está en un tratamiento, entonces hablamos con el adolescente, exploramos la situación y le planteamos la posibilidad de intervenir con sus padres para atender esta situación de violencia. También la institución, por lo menos en teoría, está obligada a dar parte, si tiene un menor de edad que está viviendo, a dar parte a las autoridades, si tiene un menor de edad que está viviendo una situación de violencia intrafamiliar. Entonces, todos tenemos la responsabilidad, digamos, de actuar cuando hay una situación así y lo que siempre pensamos es cómo actuar en mayor beneficio del adolescente, ¿no? Escuchando al adolescente también, escuchando qué quiere, qué puede, cuál es su situación, dándole un lugar a su palabra, no pasándole por encima, que eso suele ser muy importante.
y decía, ¿cómo se da la asesoría para salvaguardar la confidencialidad de los estudiantes? Sí, siempre les decimos desde el inicio, todo lo que tú digas acá es confidencial, a menos que corra riesgo tu vida o la de alguien más. ¿No? Entonces, tenemos esas dos excepciones en la confidencialidad y cuando vamos a hablar con los padres, siempre intentamos primero hacerlo con la anuencia de los pacientes. Si de plano hay un paciente que nos dice que está totalmente negado a que hablemos con sus padres, pero por ejemplo está pensando en quitarse la vida y es una amenaza seria, pues ahí se rompe esta parte de la confidencialidad porque su vida está en riesgo. Entonces, esas son las dos condiciones, que su vida esté en riesgo o la de alguien más. Gracias. Las últimas dos preguntas. La primera es de Alma Teresa Telles. ¿Podrían ampliar cómo es el manejo con las personas trans o de la comunidad LGBTIQ+? Principales cambios conceptuales y estrategias desde este modelo para mirar y abordar esta población. Ujú. ¿Quieres, Ana, o quieres tú? Dime. Ah, ok. ¿Cómo es el manejo con las personas trans o de la comunidad LGBT con este modelo? Bueno, yo creo que para empezar, como ya decía desde hace un momento, partimos de la no patologización, ¿no? Eh, y entonces la pregunta es curiosa porque hay personas que, por ejemplo, personas trans que llegan con nosotros y que no necesariamente es lo trans, no es ser trans su problemática, sino son otras sus problemáticas. Entonces, es importante escuchar cuál es la problemática que están presentando los pacientes y no asumir nosotros cuál es esa problemática. Em, Nosotros apuntamos a la escucha y a poder pensar en conjunto con el paciente o la paciente cuáles son las alternativas que tienen. Muchas veces también lo que hemos observado es que en pacientes trans, por ejemplo, parte de su angustia y de su malestar tiene que ver con la violencia social, ¿no? Y con las dificultades que encuentran al asumir su identidad. Nosotros no pensamos que haya algo que corregir en su identidad, más bien pensamos que hay que acompañarles y apoyarles en el proceso de asumirla, de cómo quieren hacerlo, dónde quieren hacerlo y cómo cuidarse también en ese proceso, porque tener una perspectiva de género y una perspectiva sobre la población LGBT implica también conocer los riesgos y las violencias a las que suelen estar expuestos y expuestas. Entonces, tampoco podemos obviar eso y muchas veces apuntamos hacia cómo pueden cuidarse, cómo promover una cuestión de autocuidado, de valoración, eh, y como decía, ¿no? De este proceso de asumir. No buscamos cambiarlo, sino acompañar el proceso por el cual asumen cierta identidad o cierta orientación y intentar intervenir en lo que está causando ese malestar, que a veces, como ya decía, ni siquiera está relacionado necesariamente, otras veces sí, pero a veces no, con el tema de la identidad sexual. A veces eso es algo que se tiene asumido, y listo, ¿no? Gracias. La última pregunta es de José de Jesús León. ¿Existen algunos modelos en psicoanálisis basados en evidencia empírica como la mentalización de Fonagy, a ver si lo pronuncio bien, Fonagy, o la terapia focalizada en transferencia de Kienberg? En este sentido, ¿los utilizan? ¿Existen otros? Bueno, esta pregunta nos da pie también a pensar que debido a la cantidad de psicoterapeutas que trabajamos ahí, eh, hay personas que están formadas desde distintos enfoques psicoanalíticos, ¿no? Dentro del psicoanálisis también sabemos que hay distintas corrientes, como ya se han mencionado, la lacaniana, la freudiana, basada en la psicología del yo, la de Kemberg, la de Fonagy, ¿no? Todas estas corrientes plantean
distintas formas de aproximarse desde el mismo psicoanálisis. Y están presentes en el sentido de que hay múltiples formaciones. Lo que intentamos buscar son esos puntos de encuentro de todas estas formas de pensar el psicoanálisis, y a través de las supervisiones y a través de, bueno, como les decía Rosa, hay los psicoterapeutas están contratados 12 horas para ver pacientes, pero también están 2 horas en supervisión grupal y otras 2 horas en una supervisión que es como un entrenamiento para el modelo. Entonces, también por eso hablamos de formación, ¿no? De espacios de formación. Y dentro de estos espacios, justamente lo que buscamos es que puedan incorporarse al modelo o ir comprendiendo el modelo y por qué funciona como está funcionando. Y a partir de eso, no es que dejemos fuera todas estas otras formas de pensar el psicoanálisis, pero sí retomamos mucho el psicoanálisis freudiano, ¿no? Pensamos, como les decía en la presentación, a partir de la segunda tópica, pensamos en cómo todos estos malestares psíquicos pueden deberse a cómo se están interrelacionando estas instancias psíquicas, por ejemplo, cómo eso está en contacto con la realidad. Entonces, no es que no estén presentes, porque lo están a partir de que hay muchos psicoterapeutas que están formados desde otros ámbitos, pero en la intervención y en el modelo lo que predomina es la postura freudiana. Gracias, maestra Carreño. Gracias, doctora Rose Ramírez. Ha sido muy grato ver la nutrida asistencia, todas las inquietudes que ha despertado esta presentación, las felicitaciones. Y bueno, será grato contar con su presencia en el futuro, en futuras ediciones de la Escuela de Verano. Ya dejó en el chat la doctora Ramírez datos de contacto. Y nuevamente, gracias también a todos los que asistieron, todas las personas interesadas en esta temática. Voy a pausar